tardes. Estamos aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para entrevistar al profesor Martín Portillo, quien tenemos el gusto de escuchar en esta primera sesión de entrevistas, y justamente vamos a conversar con él sobre el tema del Perú y la economía de mercado. En principio, Martín, ¿qué debemos entender por economía de mercado? Un proceso democrático en el cual las personas tienen la potestad y la capacidad de elegir los bienes y servicios que pretenden obtener y que consideran son los más apropiados para su satisfacción. Este mecanismo democrático inhibe cualquier acción de terceros, sea un particular, una empresa o el propio Estado, para que no direccione las intenciones de las personas. Por lo tanto, vendría a ser, haciendo un símil con el sistema político, un sistema de votación, ¿no?, totalmente abierto y totalmente respetuoso de las decisiones personales o de las elecciones personales. Bien, nosotros tenemos, a partir de nuestra Constitución del 79, instituido el régimen económico que es el de la economía social de mercado. Actualmente el 93 también lo tiene. Pero ¿tú cómo definirías esto de economía social de mercado? Si es en verdad un término que pueda ser funcional actualmente. Bueno, la Constitución del 79, que ha sido bastante, digamos, comentada respecto de la necesidad de restaurarla o no, llevó al país a una situación de entrampamiento económico y político. No pudo los distintos gobiernos que se regieron bajo esa Constitución afrontar las distintas dificultades que se presentaron, y sin embargo era una copia bastante fiel de la Constitución del 78 de España. Mientras que el Perú se hundía económica y políticamente, España hacía su despegue y su integración a la Comunidad Europea. Por lo tanto, el hecho de que una Constitución establezca un determinado tipo de régimen económico o no es un indicio o tampoco es una guía para determinar el éxito o el fracaso de un país. Lo que sí va a significar el éxito o el fracaso de un país van a ser las instituciones, las costumbres y el grado de responsabilidad que las personas puedan considerar poseen sobre las autoridades, y el grado de permeabilidad de las autoridades respecto de la crítica de las personas. En todo caso, la economía social de mercado se plantea después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y justamente Alemania es un claro ejemplo de lo que no sucedió en el Perú en los 80s, con ese mismo patrón o modelo. Y obviamente es porque la dirección que se estableció en Alemania apuntaba a reducir la función estatal, mientras que con ese mismo argumento o precepto en Perú básicamente se intervino y se mantuvo la intervención económica del Estado desde el periodo anterior de la dictadura militar. Economía social de mercado se entiende como permitir la propiedad privada, permitir el respeto a las decisiones libres e individuales, pero señalando que debido a que en el mercado existen ciertas fallas, y ahí se apuntala la teoría de fallas del mercado, el Estado debería de intervenir, regular y promover algunos sectores que las empresas particulares por sí mismas no tendrían interés en realizar. Eso aparentemente es satisfactorio desde el punto de vista político, pero es totalmente ineficiente desde el punto de vista económico, porque si una empresa no invierte en algún sector o área, es porque simple y sencillamente allí no van a haber ganancias, van a haber pérdidas. Por tanto, si el Estado invierte en esa área, el Estado va a generar pérdidas. Es decir, va a invertir inadecuadamente e ineficientemente los recursos detraídos vía impuestos de los contribuyentes. En la medida en que eso se implemente de manera masiva, vamos a tener, obviamente, despilfarro, que es lo que ocurrió en el Perú. En España y en Alemania, sin embargo, se tuvo mucho cuidado en tratar de evitar esto, y más bien se direccionó la función estatal hacia servicios, luego de la satisfacción por privados del sector productivo básico. Eso fue lo que permitió más bien en esos países, con ese mismo esquema, lograr un repunte económico. Bien,
Nuestra Constitución justamente establece el régimen económico de la economía social de mercado, pero hay muchos autores que señalan que el agregarle el término social al término mercado prácticamente contradice y desnaturaliza la propia esencia del mercado. No sé qué perspectiva tienes al respecto sobre denominar economía social de mercado o simplemente haberla llamado economía de mercado, o en todo caso, si existe la posibilidad ni siquiera mencionar el sistema económico y solamente señalar como fundamento constitucional la libertad individual de las personas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al sistema económico? ¿Si debería estar, no debería estar? ¿Cuál es tu punto? Claro, ciertamente una constitución no debe de encargarse de sistemas económicos, porque no es la función de la política determinar hacia dónde tienen que dirigirse las intenciones, objetivos de las personas, ¿no?, respecto de cómo van a utilizar su propiedad, empezando por sus cuerpos y sus ideas. Por lo tanto, colocar un régimen económico o un capítulo sobre economía en una constitución ya es atentatorio contra las libertades básicas, porque se está estableciendo desde la política, es decir, desde el consenso de los que son ejecutores o actores políticos, ¿no?, decisiones que van a impactar en la vida cotidiana de los millones de ciudadanos. Ciudadanos que obviamente en el día a día van a ir cambiando sus valoraciones y sus objetivos, pero que van a tener que constreñir sus valoraciones y objetivos a lo que determine la política como esquema macro, como plan nacional, como legislación regulatoria, etc. Si lo que nos preocupase para poder implementar un sistema económico es que alguna empresa o algún particular en una situación de ventaja económica pudiese presionar a los demás sectores de la sociedad, el derecho penal es bastante rico y amplio como para poder cubrir justamente esos aspectos. Por lo tanto, en realidad es necesario establecer un capítulo económico. Esto se hace básicamente en la década de los 40 y en los 50 en todo el mundo, libre, en ese momento se llamaba así, al mundo occidental, debido a la presencia muy fuerte de la teoría keynesiana respecto del rol fundamental que el Estado debía de cumplir para poder solventar las crisis económicas previas y también el concomitante gasto generado por la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, se veía al Estado como un factor importante en la reconstrucción y en la restauración de las economías nacionales. De allí que, si bien economistas como Walter Eucken o Arnach en Alemania van a considerar que la economía de mercado es necesaria, William Röpke también, van a considerar que la economía de mercado a secas, por la época y las corrientes de pensamiento político y económico, no sería aceptable de manera, digamos, en marketing político. Y se sugirió el uso del término social, dándole un cariz de emergencia a la función estatal, no tan predominante como ocurrió en América Latina posteriormente o en Estados Unidos en la década de los 50. Y de esta forma termina acuñándose este término, que en sí viene a ser, si no redundante, contradictorio, porque el mercado engloba a las personas y no hay nada más social que una feria popular en San Pedro de Lloc el domingo, cuando todos los campesinos pasan a comerciar. Si eso es un mercado, eso es algo social y es eminentemente social. Se expresan las necesidades, las urgencias y las apetencias, tanto de ofertantes como de compradores. Entonces, la economía o el mercado es un fenómeno eminentemente social. Es decir, que la economía social de mercado ya es una redundancia, si es que no es en realidad una frase para poder redirigir en realidad a las personas hacia orientaciones políticas o hacia objetivos políticos del gobierno que fuese, derecha, izquierda, lo que fuese, pero limitando definitivamente las decisiones y las elecciones de las personas. Bueno, justamente el término social ha sido muchas veces mal utilizado para avalar de cierta forma la intervención estatal en las decisiones individuales de las personas. Justamente el término economía social de mercado por ahí puede generar una distorsión en los propios, no digamos ciudadanos, sino en las propias
propias autoridades, los propios dirigentes, y justificarlos o en todo caso creerse en la potestad de poder intervenir en las decisiones de los ciudadanos. Es por eso que mi interés es justamente identificar este término social en el verdadero sentido, que es básicamente la agregación de preferencias individuales de las personas que se encaminan hacia sus fines con los medios que ellos consideran útiles para alcanzarlos. ¿Cómo podríamos nosotros fortalecer el término, o en todo caso no el término, sino la institución de la economía de mercado en el Perú? Yo creo que es una labor en dos niveles. Una, el académico, desmitificando términos, desmitificando propuestas teóricas, y la otra, que es en realidad la acción de las personas, la acción humana. En el Perú tenemos un creciente grado de dinamismo en la economía en los últimos 20 años, y esto no es gratuito. Esto se debe a que las personas han decidido utilizar sus recursos y potencialidades para poder satisfacer sus necesidades, sin tener que recurrir al Estado. A esto nosotros le llamamos el mundo informal. Sin embargo, este mundo informal es muy potente en el Perú y es el generador de gran parte de la riqueza en el país. Lo que demuestra esto es que no hay un caos, no hay una agresión a los demás conciudadanos, sino que más bien es una contraprestación de bienes y servicios entre ellos, que ha ido generando, por ejemplo, barrios como San Juan de Urigancho, como Independencia, las urbanizaciones en Ica, por ejemplo, la zona de la antigua laguna de Huacachina está hoy en día rodeada de muchas urbanizaciones, y este proceso de autoempoderamiento y de servicio, digamos, o subvención de las necesidades, viene a ser exactamente el proceso por el cual el mercado se demuestra como eficaz, como eficiente para atender las necesidades de las personas. Ahora bien, desde el punto de vista teórico, el término social se emplea tanto en la Constitución como en la interpretación de la Constitución y en la legislación incluso municipal, es decir, en todos los ámbitos de la función pública, como el temor de que la acción particular o privada pudiese ser negativa y atentatoria del bien común, y por lo tanto lo social se identifica con el bien común, que debe primar sobre la decisión individual. Sobre esa base se establecen distintos reglamentos, normas, leyes que coactan, que encarecen la acción individual, que encarecen el logro de objetivos personales, incluso para situaciones tan nimias como una construcción de vivienda. Podríamos suponer que una persona necesita un refugio y por lo tanto construye su casa. Sin embargo, para poder construir su casa, tiene que cumplir con una serie de requisitos y patrones, porque se supone que si no lo hace así, es decir, si no hay una autoridad que la supervise, la va a hacer mal y encima va a poner en riesgo su vida. Entonces, la legislación supone que las personas son suicidas potenciales y homicidas de sus propios familiares. Estos costos encarecen el proceso, entonces, mínimamente de construcción. En algunos casos han ido reduciendo esto, pero en general se mantienen las normas respecto de licencias de funcionamiento, que no es por eso casual que justamente sean grandes empresas las que reúnen dinero suficiente, bufetes de abogados, asesores medioambientalistas, que terminan ganando, ¿no?, la capacidad para poder implementar, habilitar zonas y entonces empezar construcción. Y lo curioso es que después los políticos critican que por qué la construcción está entrampada en grandes empresas, como si no fuera eso una consecuencia lógica del hecho de existir costos tan altos en el proceso de licencias, de otorgamiento de licencias de construcción. Si estas licencias fuesen anuladas, si fuesen nimias en todo caso, tendríamos que las personas podrían hacerlo con un costo muy mínimo, y además probablemente tendríamos gestores de urbanizaciones
de carácter netamente popular. Es decir, un grupo de personas en lugar de invadir un terreno, simple y llanamente presentarían el proyecto a la municipalidad, no para su aprobación, sino para que sea informada la municipalidad de que ellos se van a encargar, ¿no?, de realizar la urbanización. Esa desconfianza de la persona, esta presunción de actitud delincuencial en el ciudadano, es la que genera todas estas regulaciones y legislaciones que, bajo el argumento del bien común, ya traducido por lo social, inhibe pues el progreso de las personas en realidad. Otro es el hecho de elevar el costo de las mejoras, ¿no? Algo que también tiene que ver con las municipalidades es el impuesto predial, ¿no?, que se eleva en el momento en que uno mejora su casa. Entonces crea un incentivo negativo para que uno mejore su casa. Si uno cambia el piso de tierra por mayólicas o losetas, si no lo declara, te van a poner una multa. Y si lo declaras, te van a cobrar más impuestos. Si tu techo era de plástico y esteras y ahora decides poner un techo de concreto con ladrillos, vas a gastar en contratar el personal, vas a gastar en los materiales y encima, de ahí en adelante, cada año, vas a gastar porque el municipio te va a cobrar un impuesto adicional. Entonces, las mejoras son acaso o representan acaso un costo para el Estado. ¿Por qué debería uno pagar por mejorar? ¿Por qué encarecer el proceso de mejoras? O sea, si queremos que las personas pobres disfruten de lo poco que tienen y más bien apuntalen el deseo de progreso, lo que debemos de hacer es minimizar los costos para ese proceso, no mantener los altos costos como la legislación hoy en día lo establece, ¿no? Esta legislación es muy antigua. El impuesto predial en Inglaterra se inicia porque se suponía que las casas que tenían ventanas en el siglo XIX pertenecían a burgueses muy adinerados. En cambio, los obreros que no tenían ventanas, ¿no?, debían de pagar menos. Se estableció este impuesto y a partir de allí ha quedado como una moda, ¿no?, que se ha copiado todo Occidente. Y si uno pone una ventana de vidrio, ¿no?, incluso las municipalidades establecen qué tipo de vidrio es, si es vidrio simple, vidrio templado, si es cristal, y según eso tienen una ratio para cobrar algo más. Entonces, esto desincentiva la inversión, desincentiva la evidencia de que uno está mejorando y más bien genera en la población una actitud de rechazo a estas normas, pero su cumplimiento es obligatorio y es insoslayable. Y por otro lado también genera apatía respecto de la inversión en el predio propio. Tenemos muchas casas en toda Lima, en ciudades de provincia, que están totalmente construidas con 3-4 pisos y no han sido tarrajeadas, no han sido pintadas. Habría que ver si es porque no les alcanza para la pintura. Usualmente porque a partir de ese momento el precio del impuesto predial se va a elevar y no va a poder ser cubierto, ¿no?, debido a los gastos permanentes que tiene esa familia. Entonces, esa legislación basada en lo social usualmente es antisocial, porque provoca costos mayores a los pobres y minimiza los costos a los grupos más adinerados. Entonces hay una especie de esquizofrenia en el enfoque, ¿no? Y es porque se parte de prejuicios ideológicos o políticos en lugar de un análisis económico serio de la situación. Justamente partiendo de este enfoque del análisis económico de la legislación, podemos observar que últimamente, a través del Congreso, se vienen emitiendo varias normas, varias leyes que están ocasionando un efecto perverso al deseado en la economía. Por ejemplo, te pongo el caso de lo último que salió, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, con la cual se va en cierta medida a prohibir la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a menores que supuestamente incentiven el consumo inmoderado de estos alimentos y bebidas. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta específica ley, toda esta legislación paternalista que, digamos, en estos últimos años están emitiéndose a través del legislativo? Bueno, en especial sobre la alimentación me parece que es una medida bastante tosca. Bastante tosca en el sentido de que es totalmente material. Se preocupan por el cuerpo y no por la mente. Si yo fuera
alguien a favor de ese tipo de medidas, me preocuparía más por la mente. Entonces, en lugar de prohibir grasas, prohibiría libros, ¿no? Prohibiría espectáculos, prohibiría programas de televisión, porque son altamente dañinos para la formación psicológica y la armonía espiritual de las personas o mental, ¿no? La salud mental de los jóvenes y de los niños es muy afectada por imágenes, textos. Entonces, realmente es volver a la Inquisición. Claro, el argumento es que la salud es importante. Bueno, si la salud física es importante, sabemos que hay muchas enfermedades físicas producidas por desajustes emocionales. Lo psicosomático es una realidad médica. Entonces habría que preocuparse también por la mente. Y entonces tendríamos que hacer un índice como la Edad Media sobre libros que se deben de leer, libros que no se deben de leer. Probablemente mi curso lo cerrarían, ¿no? Porque mi curso podría ser considerado inadecuado, ¿no? Perverso, dañino para la tranquilidad de las personas. Yo en mis cursos hablo mucho de la incertidumbre del futuro, entonces eso crea angustia, estrés, ¿no? Y van a terminar todos en el departamento psicológico del hospital estatal, entonces genera gastos de salud. En realidad, hay que tener conciencia de lo siguiente: si el Estado se va a convertir en el que reemplaza a los responsables directos, entonces los adultos son tratados como niños, porque los adultos no saben cómo vigilar y alimentar a sus propios hijos. Si los adultos no saben cómo cuidar y alimentar a sus propios hijos, entonces mejor sería quitarles la patria potestad y transferírsela directamente al Estado y enviar a esos niños a un orfanato o al INAVI. O sea, lo sincero en este caso es que los padres son incapaces para cuidar la salud de sus hijos. Ya que son incapaces, legalmente no deberían de tener la patria potestad. Pero tratar a través de la legislación de que los padres, ya que ellos no pueden ejercer el control directo, sean los colegios o las instituciones en donde los niños están reunidos, no necesariamente va a facilitar que los niños dejen de consumir esos productos. El hecho de que los impuestos sobre esos productos se eleven en alguna medida, como también se ha estado planteando, no significa que eso se va a dejar de consumir. Muy por el contrario. Tenemos un caso muy evidente que es considerado por algunos como muy dañino, que es la cocaína. La cocaína, el crack y el éxtasis son altamente adictivos y altamente peligrosos para la salud. Y están a tal punto considerados peligrosos que el Estado los ha prohibido. Y al prohibirlos, los Estados a nivel mundial no han logrado que desaparezca su consumo. Por el contrario, se ha multiplicado. Y se ha extendido un comercio alrededor de esto. Es decir, la solución no es prohibición, regulación, la solución es información. La solución es recordar a los padres que si sus hijos tienen problemas de obesidad, el costo no lo va a asumir el Estado, porque la responsabilidad es del padre de familia. Si su hijo tiene problemas de obesidad, que busque una clínica particular, no debe ser atendido por el Estado. Pero eso políticamente no da rentabilidad política. Eso políticamente es criminal decirlo. Eso políticamente es inadecuado decirlo. Pero es lo lógico y es lo evidente. Una sociedad de personas responsables debe asumir los costos de sus malas decisiones. Y las personas libres no pueden ser irresponsables. La base de la libertad es la responsabilidad. Si yo tengo hijos y no los crío bien, no los alimento adecuadamente, seré yo quien tenga que asumir el costo. No se puede trasladar la responsabilidad al Estado. ¿Cuántas personas no tienen hijos? Justamente estas personas tendrán que financiar ahora la atención médica. No es compatible con una sociedad en la cual las personas deben ser tratadas, los adultos como tales, por lo tanto, asumir sus decisiones personales y el Estado restringirse a sancionar delitos. Equivocarse en la dieta del hijo no es un delito, ni puede ser. Que un colegio permita que se vendan o no se vendan productos con altas grasas o con exceso de azúcar, tampoco puede ser considerado un delito. Sin embargo, tenemos actualmente varios proyectos de ley que se encaminan a eso, justamente, a sustituir al individuo en sus decisiones a través de normas legales. ¿Tú cómo ves en todo caso de aquí, si bien hay una incertidumbre irradicable respecto al futuro, cómo ves de aquí al 2021 al Perú, en el aspecto económico?
entre comillas y en paréntesis, porque ha salido justamente en estos días el ministro Castilla a señalar que a pesar de que ha caído el porcentaje de inversión en los últimos meses, él considera que vamos a mantener un crecimiento del 6%. Pero las asociaciones empresariales han dado ya la voz de alerta porque hay una caída constante en la inversión, las expectativas de inversión y en el grado de retorno de inversión. Entonces, si estos factores están en caída constante desde hace más de 20 meses, eso indica que hay dificultades en la economía. Desde el Estado, las voces más autorizadas, el BCR, el Ministerio de Economía, señalan que tenemos reservas suficientes, que tenemos una estrategia fiscal bastante coherente y que por lo tanto vamos a poder pasar por esta brecha o este pequeño bache. Lo que no indican ellos es que lo están haciendo en un contexto de crecimiento. Solo si mantenemos una tasa de crecimiento mínima del 6% anual es que no vamos a tener problemas. Pero si esta tasa cae, entonces sí vamos a empezar a tener problemas. Yo creo que allí, en lugar de generar incertidumbre política gratuitamente, como viene haciéndolo el actual gobierno, se debería de afianzar las instituciones. Hoy en día se ha elegido a los miembros de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional y desgraciadamente han sido elegidas personas muy cuestionadas, desde el ámbito profesional, desde el ámbito ético, desde el ámbito académico inclusive, ¿no? Y eso no genera un grado de confianza para la inversión. Eso más bien acentúa la incertidumbre. Y digo que es una incertidumbre gratuita porque fácilmente se podría no provocar esta situación, eligiendo a las personas más competentes y más apropiadas. Tanto el Tribunal Constitucional como la Defensoría del Pueblo son instituciones muy sensibles para el control y desarrollo de la institucionalidad en el país. Por lo tanto, si los contratos de inversión que se han realizado hasta el momento se vienen cumpliendo, sabemos que no se están generando nuevos. Sabemos que se están reduciendo los paquetes de inversión, además a nivel mundial, ese es otro factor que ya no es interno, sino externo. Han caído todos los BRIC en su demanda internacional. La tendencia de China sigue siendo hacia la baja, aunque se mantiene alto respecto de los países, entre los 10 países más importantes. Y el otro tema es que ha caído el precio de los minerales y los metales en general. Y nuestro país se ha promovido mucho como exportador de metales. En ese contexto deberíamos de empezar a diversificar o prestar mayor atención a la diversificación de nuestra canasta productiva, nuestra oferta, elevar la competitividad. Repito, esto solo se puede hacer reduciendo los costos de acceso al mercado, ¿no? Y los costos de transacción. Si eliminásemos quizás muchos de los impuestos y tributos por importación y por exportación, tendríamos un mayor movimiento y podríamos tener también a la larga una absorción de la mano de obra que hoy en día además está siendo sobrevalorada, ¿no? La legislación laboral ha creado expectativas en la población que hoy en día se niega a trabajar por cantidades que hace unos años sí aceptaba trabajar. Con eso están empujando a un mayor gasto en las empresas y particulares, por ejemplo las pymes, las microempresas, hoy en día comienzan a reducir personal por los altos costos que significa. O vamos a tener que retornar al mercado negro del trabajo, ¿no? A la economía sumergida. Entonces, yo creo que si se abriera el mercado laboral y se manejaran impuestos de una manera más acorde a la promoción de la inversión interna, sí se podría sortear este bache que al parecer no va a ser de un año o dos, sino que apunta a acompañarnos por un quinquenio al menos. Estados Unidos es un país que se está manteniendo hoy en día como consumidor solamente por el crédito fiscal otorgado a su propio gobierno. En algún momento ese crédito fiscal va a tener que ser amortizado y en ese momento el consumo norteamericano va a reducirse.
desde aquí se ha dicho que uno de nuestros principales socios es el mercado norteamericano. Y entonces el impacto que tendría la economía norteamericana en el nuestro podría pasarnos factura. Yo creo que el futuro es incierto, pero tenemos en cierta medida elementos o herramientas para poder mejorar este perfil de estancamiento en el cual estamos empezando a acercarnos. Todavía no estamos estancados, pero sí estamos cerca. Y en todo caso, prevenir los conflictos sociales que básicamente se vienen dando en el país a raíz de expectativas creadas, no de expectativas reales. El problema, claro, de llegar al 2021 sobre digamos, una base de crecimiento sólida pasa básicamente por el aspecto, no debería ser así, pero por el aspecto político. Lamentablemente cada 5 años que hay una elección presidencial se genera mucha inestabilidad sobre cuál va a ser el futuro del país. No hay una dirección ya trazada en la cual cada 5 años podamos decir esto se va a mantener sólido. ¿Cómo crees que se pueda fortalecer digamos, la institucionalidad política? ¿Cómo podemos fortalecer a los partidos políticos para, digamos, tener cierto grado de certidumbre de que vamos a continuar con un crecimiento y no va a haber sorpresas como girar hacia un intervencionismo mayor, como hay varios ejemplos en América Latina? ¿Qué es lo que falta trabajar en el Perú respecto a las instituciones políticas, a los partidos políticos, para justamente aminorar esa incertidumbre sobre el futuro del Perú, el futuro económico, el futuro en general? Bueno, yo en realidad considero que los partidos políticos juegan muy en contra. En realidad son un lastre político. Financiarlos, como ha sido la reciente ley aprobada, es todavía peor. Es como si una empresa particular que se va a la quiebra, ¿no? Justamente porque se va a la quiebra, debe ser financiada por el Estado. Yo creo que nadie en ese país aceptaría algo así. Y sin embargo se ha aceptado que los partidos políticos, que son evidentemente ineficaces para concitar la atención de los ciudadanos, no logran conseguir fondos suficientes. Todos los partidos están acusados de corrupción, no a nivel de partidos, sino a nivel de los miembros que lo integran, y usualmente son las cúpulas que los integran, los dirigentes principales que los integran. Son en realidad un lastre político. Ellos se oponen como cuerpo, pareciera una clase típica del antiguo régimen francés, que se defiende, ¿no?, a través de mecanismos para poder obtener rentas del Estado. Por ese lado yo sí creo que la opinión del ciudadano debe basarse al margen de los partidos políticos, en el sentido de que cuanto menos poder y menos capacidad se le otorgue a los funcionarios y a los políticos, habrá menos interés por parte de estos por cooptar el poder. Eso por un lado. Pero para eso se necesitaría cierto tipo de reformas que justamente los partidos políticos no están dispuestos a realizar. Se han opuesto consistentemente, ¿no?, y en diversos momentos distintos partidos se han opuesto a las reformas necesarias para limitar el poder de los políticos. Es decir, ellos no quieren abandonar la capacidad que poseen de obtener recursos del Estado. En segundo lugar, el mito del partido político. El partido político o los partidos políticos no son necesariamente la expresión de una democracia eficaz o funcional. En los libros de teoría puede estar así, hay muchos autores famosos que señalan eso, pero un representante del pueblo debe ser un representante del pueblo, al margen de si pertenece o no a un partido político. Si las personas consideran que un vecino de ellos es lo suficientemente honorable, honesto y capaz, ¿por qué no podría ser lanzado como candidato a algún cargo o función pública? ¿Por qué tendría que estar armándose toda una serie de plataformas, de acuerdos internos, muchas veces secretos y casi delincuenciales, para establecer las listas de candidatos? O sea, eso ocurre porque solamente aceptamos que los candidatos pasen por ese filtro. Ahora bien, si renunciáramos
a la exclusividad de los partidos políticos, si elimináramos las vallas y simple y llanamente, casi en un sistema, esto muchos lo van a ver como una propuesta anárquica, las personas lancen a sus candidatos, bueno, habría que ver por qué sería anárquico. Obviamente será anárquico porque los candidatos no representan a una población específica. Entonces hay que reformular eso. Los representantes, por ejemplo los congresistas, deberían de representar realmente a una población específica. Por lo tanto, estos ciudadanos tendrían la capacidad de presionar en el cumplimiento de las ofertas electorales a este específico candidato, porque él solamente podría ganar elecciones en un distrito electoral específico. Eso ocurre en otros países y aquí lamentablemente no se acepta esto. Algunos hablan de la bicameralidad. Podría ser, pero yo creo que más eficaz que esto, el hecho de que los representantes tengan que rendir cuentas permanentemente a sus electores sería un mecanismo mucho más fuerte y más sólido. Y lo podemos rastrear en todos los textos que hablan del surgimiento de la democracia. Es decir, el país es 30 millones de personas y no más. Sin embargo, si las circunscripciones fuesen menores y los representantes solamente estuvieran amarrados a estos, el procedimiento para la toma de decisiones podría hacerse más eficiente. Igualmente para los gobiernos regionales, provinciales y municipales. Yo creo que eso es algo casi utópico, dadas las circunstancias actuales. Pero lo que sí me parece más apropiado es que la población, algo que sí puede hacer, es exigir que los gobernantes y funcionarios políticos no tomen decisiones por ellos. Si partimos de eso, yo creo que podemos ir avanzando y construyendo realmente una democracia o un gobierno en el cual las personas sean soberanas. No podemos seguir manteniendo la idea de la monarquía o la aristocracia donde un pequeño grupo de personas decide qué hacer con el país porque se presume que ellos poseen el conocimiento suficiente. Ellos son los aristoides, los mejores de la sociedad y por lo tanto ellos guían a la sociedad.